Hola Book Lovers, bienvenidos a un nuevo episodio de Resúmenes de Libros. Aquí en nuestro canal convertimos ideas profundas en historias tan atrapantes que hasta tu abuelita querrá tomar apuntes. Hoy nos lanzamos de cabeza al cerebro de Thomas Hobbes con su obra maestra, Elementos del Derecho Natural y Político. Prepárense para un viaje épico donde descubriremos por qué los humanos necesitamos reglas, gobiernos y un poquito de miedo para no terminar peleando como en un Black Friday sin descuentos. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si no hubiera leyes? ¿Libertad total o caos absoluto? Hobbes tiene una respuesta que te hará reír, pensar y tal vez mirar con otros ojos ese candado en tu puerta. Así que agarra tu bebida favorita, suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita y acompáñanos a desentrañar las ideas de un filósofo que vio el mundo arder y decidió escribir cómo apagarlo. Empecemos con este resumen que promete más drama que una telenovela y más sabiduría que un meme de Sócrates. Imagina un mundo sin reglas, sin semáforos, sin policía, donde cada quien hace lo que le da la gana. ¿Libertad total? ¡Ja! Para Thomas Hobbes, eso sería un boleto directo al caos, con un pase VIP a la miseria. En Elementos del Derecho Natural y Político, 1640, Hobbes nos lleva a un viaje por la naturaleza humana, el origen de la sociedad y la necesidad de un gobierno que mantenga el orden. Escrito en medio de la Guerra Civil Inglesa, cuando Inglaterra era un hervidero de violencia y traiciones, este libro es como el diario de un filósofo que en plena tormenta se pregunta: ¿cómo diablos evitamos que todo se vaya al carajo? Hobbes no era un optimista que veía al ser humano como un angelito altruista. No, él era un realista con una lupa gigante, analizando nuestros miedos, deseos y esa manía de querer siempre un poquito más de poder. Este libro, que precede a su obra maestra Leviatán, es como el tráiler de sus ideas. Presenta los conceptos clave que cambiaron cómo entendemos la política. Desde la naturaleza egoísta del hombre hasta la creación de un gobierno todopoderoso, Hobbes nos da una clase magistral sobre por qué necesitamos reglas, aunque a veces nos saquen ronchas. Y tranquilos, que en este resumen no omitiremos nada importante. Lo explicaremos clarito y con un humor que hará que hasta Hobbes sonría desde su tumba. Vamos al lío. Capítulo 1. Hobbes, el hombre que nació con miedo. Para entender elementos del derecho, primero hay que conocer al hombre detrás del libro. Thomas Hobbes nació en 1588, en un momento en que Inglaterra temblaba ante la amenaza de la Armada española. Cuenta la leyenda que su madre lo dio a luz prematuramente por puro susto, y Hobbes bromeaba diciendo que nació junto con su gemelo, el miedo. Y vaya que ese miedo marcó su vida y su obra. Criado en una época de intrigas, guerras y debates sobre quién debía mandar, Hobbes vivió con la sensación de que el mundo podía colapsar en cualquier momento. Estudió en Oxford, trabajó como tutor de una familia rica, los Cavendish, y viajó por Europa, codeándose con cracks como Galileo y Descartes. Estas charlas con genios le hicieron pensar: si la ciencia puede explicar el movimiento de los planetas, ¿por qué no podemos usar la razón para entender la sociedad? Pero lo que realmente le puso los pelos de punta fue la Guerra Civil Inglesa, 1642 a 1651. Un caos donde el rey y el parlamento se peleaban como niños en el recreo, solo que con espadas y cañones. Hobbes vio cómo la falta de una autoridad clara llevaba a la violencia, y eso lo convenció de que la paz y la seguridad son el santo grial de cualquier sociedad. Elementos del derecho se divide en dos partes: naturaleza humana, donde Hobbes disecciona qué nos mueve como personas, y de corpore político, donde explica cómo formamos sociedades. Escrito en 1640, justo cuando Inglaterra se tambaleaba, el libro es como un grito de auxilio disfrazado de tratado filosófico.
Hobbes sabía que sus ideas eran polémicas. Vaya si lo eran. Y cuando las cosas se pusieron feas, huyó a Francia. Pero sus palabras ya estaban en el aire, sacudiendo las mentes de la época. Así que, amigos, abróchense los cinturones. Vamos a explorar cómo Hobbes leyó el alma humana y encontró, bueno, digamos que no era un cuento de hadas. Capítulo 2. La naturaleza humana, o cómo somos egoístas con doctorado. Hobbes no creía que los humanos fuéramos angelitos cantando Kumbaya alrededor de una fogata. Para él, somos más como máquinas sofisticadas, movidas por deseos y miedos. En la primera parte de Elementos, titulada Naturaleza humana, nos da una clase de psicología del siglo XVII que sigue dando en el clavo. Según Hobbes, todo empieza con las sensaciones. Vemos, oímos, tocamos, y esas señales crean un movimiento en nuestra mente. Cuando el estímulo se va, queda un eco que él llama imaginación. Y cuando acumulamos muchos de esos ecos, tenemos memoria. Hasta aquí, todo suena como un curso de neurociencia para principiantes. Pero aquí viene lo jugoso. Hobbes dice que todo lo que hacemos se reduce a dos impulsos básicos. Uno nos empuja hacia lo que queremos, deseo, y el otro nos aleja de lo que nos da miedo, aversión. ¿Amor? Solo un deseo disfrazado de querer algo que nos hace felices. ¿Compasión? Un miedo a vernos en los zapatos del que sufre. ¿Altruismo? ¡Ja! Para Hobbes, hasta el acto más noble tiene un trasfondo egoísta. Y el deseo supremo, el que nos define, es la sed de poder. No necesariamente el poder de mandar a todos, sino el de tener más recursos, más seguridad, más control sobre nuestra vida. Como dice Hobbes, es una perpetua e incansable sed de poder tras poder, que solo cesa con la muerte. Toma eso, Instagram. Esta búsqueda de poder es lo que nos hace felices, pero no en plan, llegué al paraíso. Para Hobbes, la felicidad es un viaje, no un destino. Cumplimos un deseo, y ¡bam!, surge otro. El problema es que, si todos estamos corriendo tras el poder, tarde o temprano chocaremos. Imagina un buffet libre donde todos quieren el último pedazo de pastel. Codazos, empujones y probablemente un tenedor volando. Así ve Hobbes la naturaleza humana, una carrera donde todos quieren ganar, pero nadie está dispuesto a compartir la medalla. Ahora, esto puede sonar un poco deprimente, como si Hobbes hubiera hackeado nuestra alma y encontrado puro egoísmo. Pero no nos está sermoneando, solo nos está mostrando el código fuente de nuestra programación. Y aquí viene la gran pregunta. Si todos somos tan egoístas, ¿cómo carajos vivimos juntos sin matarnos? Para responder eso, Hobbes nos lleva a un lugar hipotético y aterrador, el estado de naturaleza. Prepárense, porque este capítulo es como una película de terror, pero sin palomitas. Capítulo 3. El estado de naturaleza, o el reality show del caos. Cierra los ojos e imagina un mundo sin gobierno, sin leyes, sin nadie que te diga, no hagas eso. Suena como el sueño de un adolescente rebelde, ¿verdad? Error. Para Hobbes, este escenario, al que llama estado de naturaleza, es una pesadilla digna de un apocalipsis zombie. Aquí, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero esa libertad viene con un asterisco gigante. Todos los demás también son libres, y muchos no dudarán en aplastarte para conseguir lo que quieren. Hobbes arranca con una idea sorprendente. En el estado de naturaleza, todos somos más o menos iguales, no en altura, fuerza o coeficiente intelectual, sino en nuestra capacidad de hacerle daño al otro. No eres fuerte, usa tu astucia. ¿No eres listo? Consigue un palo grande. ¿Eres débil? Únete a otros débiles y hagan una emboscada. Esta igualdad no es bonita, es aterradora, porque significa que nadie está a salvo. Todos tienen miedo de todos, como en un juego de Among Us donde todos son impostores.
De esta igualdad nacen tres problemas épicos. Competencia. Como todos queremos las mismas cosas, comida, refugio, el último iPhone del siglo XVII, nos peleamos por ellas. Si no hay suficiente para todos, alguien va a salir perdiendo o muerto. Desconfianza. Nadie confía en nadie. Si dejo mi cueva sin guardia, alguien me roba la piel de mamut. Así que vivo paranoico, siempre esperando un ataque. Gloria. Algunos quieren respeto, prestigio, o simplemente que los demás sepan quién manda. Si alguien me mira mal, a pelear, porque el orgullo es más importante que la paz. El resultado es lo que Hobbes llama una guerra de todos contra todos. No es que estemos todo el día blandiendo espadas, pero la amenaza está siempre ahí, como un mal presentimiento. En este mundo no hay agricultura. ¿Quién siembra si otro cosecha? No hay comercio. ¿Quién negocia si te pueden robar? No hay arte ni cultura. ¿Quién pinta si está huyendo? La vida, en palabras inmortales de Hobbes, es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Vamos, un lunes eterno sin café. Hobbes no dice que los humanos seamos monstruos, sino que, sin alguien que ponga orden, nuestras peores tendencias toman el control. En el estado de naturaleza no hay justicia ni injusticia, porque no hay leyes. Todo vale, incluso quitarle la vida al otro si crees que te salvará. Este es el derecho de naturaleza, la libertad total de hacer lo que sea para sobrevivir. Pero, spoiler alert, esta libertad apesta. Entonces, ¿estamos condenados a este caos? No, dice Hobbes, porque tenemos algo que nos puede salvar: la razón. Y esa razón nos lleva al siguiente capítulo, donde aparece una luz al final del túnel. No cambien de canal. Capítulo 4. Leyes naturales, o cómo la razón nos saca del hoyo. En el estado de naturaleza, todos tenemos el derecho de naturaleza, que básicamente es un pase libre para hacer lo que nos dé la gana. Pero este derecho nos lleva a un callejón sin salida. Si todos lo usamos, todos perdemos. Aquí es donde entra nuestra razón, esa vocecita que dice: oye, tal vez pelear hasta la muerte no es la mejor idea. Hobbes dice que el miedo a morir, nuestro mayor hit en el top 10 de miedos, nos empuja a buscar la paz, y la razón nos muestra cómo lograrla con las leyes naturales. Estas leyes no son mandatos divinos ni reglas escritas en piedra. Son conclusiones lógicas que cualquiera con 2 neuronas funcionales puede deducir. Son como un manual de supervivencia para no terminar como extra en The Walking Dead. Hobbes enumera varias, pero las 3 principales son: busca la paz, pero mantén los puños listos. La primera ley dice que debemos buscar la paz siempre que sea posible. Pero si los demás no quieren jugar limpio, tienes derecho a defenderte con todo. Es como ir a una negociación con una sonrisa y un bate de béisbol por si las cosas se ponen feas. Renuncia a algunos derechos, pero no seas tonto. Para vivir en paz, todos debemos ceder un poco de nuestra libertad. Hobbes lo pone así: si tú bajas tu espada, yo bajo la mía. Pero ojo, solo si los demás también están dispuestos. Si eres el único que desarma, te conviertes en el buffet libre del estado de naturaleza. Cumple tus promesas o nadie te invitará a la próxima barbacoa. Si haces un trato, cúmplelo. Sin confianza, no hay sociedad. Romper un acuerdo es como escupir en la sopa de todos. Nadie vuelve a sentarse contigo. Hobbes menciona otras leyes, como ser agradecido, no humillar a los demás, perdonar si es seguro, y actuar con imparcialidad en disputas. Todas apuntan a lo mismo: vivir en paz es mejor para todos. Pero aquí hay un problemita. En el estado de naturaleza, nadie confía en nadie. ¿Cómo sé que, si bajo mi espada, no me clavarás la tuya? Estas leyes naturales son geniales en teoría, pero en la práctica necesitan un empujón. Y ese empujón viene en forma de un acuerdo épico
que Hobbes llama contrato social. Agárrense, que el próximo capítulo es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Capítulo 5. El contrato social, o cómo vendimos nuestra libertad por Netflix y seguridad. El estado de naturaleza es como un reality show, donde todos son eliminados en el primer episodio. Para escapar de ese desastre, Hobbes propone el contrato social, un acuerdo donde las personas dicen: «Ok, estoy harto de vivir con miedo. Vamos a crear un sistema donde podamos dormir sin un ojo abierto». Este contrato es el puente que nos lleva del caos a la civilización, pero viene con un precio: nuestra libertad desenfrenada. En el contrato social, las personas acuerdan renunciar a su derecho de naturaleza, ese pase libre para hacer lo que quieran, y entregarlo a una autoridad llamada soberano. A cambio, el soberano promete proteger sus vidas y mantener la paz. Es como decirle a un árbitro: «Tú pon las reglas y nosotros las seguimos, pero asegúrate de que nadie nos apuñale por la espalda». Importante, este acuerdo no es entre las personas y el soberano, sino entre las personas mismas. El soberano no firma nada. Él es el resultado del trato, el jefe que todos aceptan obedecer. ¿Por qué alguien aceptaría esto? Porque la alternativa es el estado de naturaleza, y nadie quiere volver a esa serie de terror. Hobbes dice que el contrato social no es un acto de bondad, sino de puro egoísmo ilustrado. Mejor cedo un poco de libertad y vivo, que me aferro a todo y muero. El soberano puede ser un rey, monarquía, un grupo pequeño, aristocracia, o todos los ciudadanos, democracia. Pero sea quien sea, debe tener todo el poder. Nada de compartirlo ni ponerle condiciones, porque un soberano débil es como un castillo de naipes en un huracán. El trabajo del soberano es hacer leyes, hacerlas cumplir, proteger al país y decidir qué es lo mejor para todos. A cambio, los ciudadanos deben obedecer, aunque no les guste la ley. ¿Te parece injusta la nueva tasa de impuestos? Mala suerte, págala o prepárate para el caos. Pero si el soberano falla en protegerte, por ejemplo, si el país cae en una invasión o una guerra civil, el contrato se rompe y todos vuelven al punto de partida. Es como un divorcio. Si no cumples tu parte, adiós al trato. Este contrato social es la base de la sociedad civil. Nos saca de la jungla y nos da un lugar donde podemos trabajar, criar hijos y, con suerte, ver una serie sin temer que alguien nos robe el control remoto. Pero ahora surge la pregunta: si le dimos todo el poder al soberano, ¿cómo debe ser ese poder? ¿Tiene límites o es un cheque en blanco? Hobbes tiene una respuesta clara y algo polémica, y la veremos en el próximo capítulo. No se vayan, que esto se pone más intenso que un debate en Twitter. Capítulo 6. El poder soberano, o el jefe que no admite quejas. Si el contrato social es el acuerdo que nos salva del caos, el poder soberano es el motor que mantiene todo en marcha. Para Hobbes, el soberano no es un administrador de condominio que organiza reuniones para escuchar tus sugerencias. No, el soberano es el jefe supremo, con un poder absoluto, indivisible e inalienable. Traducción: no hay límites, no se comparte, y no se lo puedes quitar. ¿Suena a dictadura? Bueno, Hobbes diría: mejor un dictador que mantiene la paz que un caos donde todos mueren. ¿Por qué tanto poder? Hobbes había visto la guerra civil inglesa, donde el rey y el parlamento se peleaban por quién mandaba, y el resultado fue un país en llamas. Para él, dividir el poder es como darle un pastel a un grupo de niños hambrientos. Terminarán peleándose por las migajas. Si el soberano no tiene la última palabra, la sociedad se tambalea. Así que el soberano está por encima de la ley, porque él es la ley. Puede decidir sobre impuestos, guerras, justicia, e incluso qué libros se publican o qué ideas religiosas son válidas. Sí, Hobbes quería que el soberano controlara hasta la religión,
porque nada divide más a la gente que pelear por quién tiene al Dios correcto. Pero, ¿y los derechos de las personas? Aquí Hobbes es brutalmente honesto. Al firmar el contrato social, renunciaste a casi todos tus derechos, excepto uno, el derecho a salvar tu vida. Si el soberano te ordena matarte o confesar un crimen que te llevará a la horca, puedes decir, no, gracias. También si te manda a una guerra, y tú, presa del pánico, sales corriendo. Aunque Hobbes frunce el ceño si prometiste pelear y luego desertas. Y si el soberano pierde el control, por ejemplo, si el país cae en el caos, el contrato se anula y eres libre de buscar otro jefe que te proteja. Para Hobbes, esto no es opresión, sino lógica pura. La paz tiene un precio, y ese precio es la obediencia. Sin un soberano fuerte, volveríamos al estado de naturaleza, donde la libertad significa vivir con un cuchillo bajo la almohada. Pero, ¿qué pasa con la libertad de los ciudadanos? ¿Queda algo de ella en este sistema? Hobbes tiene una visión peculiar de la libertad, y la exploraremos en el próximo capítulo. Spoiler, no es el tipo de libertad que te hace cantar Sweet Home Alabama con el viento en el cabello. Capítulo 7. Tipos de gobierno, o quién se queda con el trono. Ahora que sabemos que el soberano necesita un poder absoluto, la pregunta es, ¿quién debe ser ese soberano? Hobbes identifica 3 tipos de gobierno en Elementos del Derecho. Monarquía. Una sola persona, rey o reina, tiene todo el poder. Aristocracia. Un pequeño grupo de personas, como una élite, gobierna. Democracia. Todos los ciudadanos, o sus representantes, tienen el poder. Para Hobbes, el poder soberano es el mismo en los 3 casos. Lo que cambia es quién lo ejerce. Pero si tuviera que elegir, y lo hace, Hobbes vota por la monarquía, y no porque le gustaran las coronas brillantes. Sus razones son prácticas: unidad y rapidez. Un rey decide solo, sin debates interminables. En una democracia, todos quieren opinar, y en una aristocracia, los nobles se pelean por el micrófono. Si hay una crisis, el rey dice, hagan esto, y listo. En otros sistemas, para cuando acuerdan algo, el enemigo ya está tomando café en el palacio. Intereses alineados. Hobbes dice que un rey quiere un país próspero, porque eso lo hace más fuerte. En cambio, en una democracia o aristocracia, los gobernantes pueden priorizar sus bolsillos, ya que saben que su mandato es temporal. Asesores de calidad. Un rey elige a sus consejeros en privado y puede buscar a los mejores. En otros sistemas, los asesores suelen ser políticos que cuidan su imagen o su partido, no el bien común. Estabilidad. En una monarquía, el poder pasa de padre a hijo, sin elecciones ni luchas constantes. En democracias, cada elección es un drama, y en aristocracias, los grupos rivales siempre están conspirando. Hoy, la preferencia de Hobbes por la monarquía puede sonar anticuada, pero en su contexto tenía sentido. Había visto cómo las peleas por el poder destrozaban Inglaterra, y creía que un solo gobernante era la mejor apuesta para la paz. Sin embargo, no descarta los otros sistemas, siempre que el poder sea absoluto. Una democracia con un Congreso débil no sirve. Una aristocracia dividida tampoco. La clave es la unidad. Pero, ¿qué pasa con los ciudadanos? Si el soberano es tan poderoso, ¿queda algo de libertad para el resto? Hobbes tiene una respuesta que no va a llenar estadios, pero es fascinante. Vamos a descubrirlo en el próximo capítulo, donde hablamos de la libertad, o lo que Hobbes considera libertad. Capítulo 8. Libertad, o cómo ser libre con una correa corta. En el mundo de Hobbes, el soberano es como el director de una película. Él decide todo, y tú eres un extra que sigue el guión. Pero ¿qué pasa con la libertad? ¿Queda algo para los pobres mortales que obedecen al soberano? Hobbes tiene una definición de libertad que no va a inspirar canciones de rock, pero es coherente con su sistema.
Para Hobbes, la libertad es la ausencia de restricciones externas. Si nada te impide moverte, eres libre. Punto. En el estado de naturaleza, tienes libertad total, pero es inútil porque todos pueden interferir. Al entrar en la sociedad civil, cambias esa libertad salvaje por una más limitada, pero más segura, gracias a las leyes. Estas leyes son como las barandillas de un puente. Te limitan, pero evitan que caigas al abismo. Entonces, ¿cuánta libertad tienes? Hobbes dice que eres libre en todo lo que la ley no prohíbe, lo que él llama el silencio de la ley. Si no hay una ley que diga, no puedes usar sandalias con calcetines, adelante, vive tu verdad. Pero si el soberano decide prohibir algo, como hablar mal del gobierno o practicar cierta religión, debes obedecer, porque al firmar el contrato social le diste ese derecho. ¿Libertad de expresión? ¿Derechos humanos? Esos conceptos no existen en el diccionario de Hobbes. Para él, la verdadera libertad es estar vivo y seguro, y eso solo lo garantiza un soberano fuerte. Curiosamente, Hobbes dice que obedecer por miedo no quita tu libertad. Si pagas impuestos porque temes ir a la cárcel, lo haces libremente, porque tú aceptaste ese sistema. Es como elegir no discutir con tu jefe, aunque te mande a hacer horas extras. No te gusta, pero lo haces por tu propia voluntad. El único derecho que nunca pierdes es el de salvar tu vida. Si el soberano te ordena suicidarte o confesar un crimen mortal, puedes negarte. Y si el soberano pierde el control y no puede protegerte, el contrato se rompe y eres libre de buscar otro salvador. La visión de Hobbes choca con nuestra idea moderna de libertad, donde esperamos derechos inalienables. Pero él nos obliga a pensar, ¿es posible la libertad sin orden? ¿O el orden es lo que hace posible la libertad? Estas preguntas son tan actuales como un trending topic y nos llevan al siguiente capítulo, donde vemos qué puede destruir una sociedad perfecta o no tan perfecta. Capítulo 9. Las enfermedades de la sociedad, o cómo todo se va al demonio. Hobbes no era ingenuo. Sabía que crear una sociedad es difícil, pero mantenerla es como hacer malabares con antorchas encendidas. En Elementos del Derecho, enumera las enfermedades que pueden debilitar una sociedad y devolverla al estado de naturaleza. Estas son las semillas de discordia que todo soberano y todo ciudadano debe vigilar. Soberano débil. Si el soberano no tiene poder absoluto desde el principio, es como construir un castillo en arena. Sin control total sobre el ejército, los impuestos o las leyes, no puede proteger a nadie, y la sociedad se desmorona. Juicio privado sobre la ley. Si cada quien decide qué leyes obedecer, basándose en su conciencia, adiós al orden. Hobbes dice que el soberano define lo correcto y lo incorrecto. Si no, es como si todos fueran chefs en la misma cocina. Puro desastre. Doctrinas sediciosas. Algunas ideas son veneno puro. Por ejemplo, creer que tu propiedad es intocable. ¿Y los impuestos para la defensa? Que el soberano debe obedecer sus propias leyes. Es el jefe. O que puedes derrocarlo si es injusto. Caos garantizado. Estas ideas dividen y destruyen. Religión versus política. Cuando la Iglesia o los fanáticos religiosos desafían al soberano, la sociedad se parte en dos. Hobbes quiere que el soberano controle la religión pública, no para meterse en tu alma, sino para evitar guerras santas. Otras amenazas, copiar ciegamente a otros países, una brecha enorme entre ricos y pobres, desempleo masivo o vecinos demasiado poderosos, pueden desestabilizar todo. Un soberano listo debe actuar como médico, curando estas dolencias antes de que se agraven. Hobbes nos recuerda que la paz no es un regalo, es una conquista diaria. Una sociedad fuerte necesita un soberano vigilante y ciudadanos que no saboteen el sistema. Cuando vemos noticias de polarización,
corrupción o conflictos. Las advertencias de Hobbes suenan como un eco del pasado que aún retumba. Pero, ¿qué nos deja todo esto? Vamos al capítulo final para descubrir el legado de Hobbes y por qué sigue siendo un rockstar de la filosofía. Capítulo 10. El legado de Hobbes, o por qué seguimos hablando de él. Llegamos al final de nuestro viaje, y es hora de preguntarnos, ¿por qué Elementos del Derecho sigue siendo relevante en un mundo de smartphones, TikTok y fake news? Hobbes no solo escribió un libro, dejó un mapa para navegar el caos humano. Aquí van sus lecciones más potentes. Realismo sin filtro. Hobbes nos enseñó a ver al ser humano como es, no como queremos que sea. Somos egoístas, competitivos y un poco paranoicos. Aceptar esto nos ayuda a crear sistemas que canalicen esas energías hacia algo constructivo, en lugar de pretender que todos somos santos. El valor del gobierno. Sin leyes ni autoridad, no hay Netflix, no hay supermercados, no hay nada. Hobbes nos recuerda que el gobierno, con todos sus defectos, es lo que nos mantiene a flote. Su idea del contrato social es la base de la democracia moderna. Elegimos gobiernos para que nos protejan, no para que nos hagan reverencias. Paz sobre todo. La estabilidad es el ingrediente secreto de cualquier sociedad. Sin ella no hay progreso, no hay derechos, no hay nada. Hobbes nos hace preguntarnos cuánto estamos dispuestos a ceder por la seguridad. Una pregunta que resuena en debates sobre vigilancia, leyes antiterrorismo o restricciones en pandemias. Relaciones internacionales. Los países actúan como individuos en el estado de naturaleza, compitiendo y desconfiando. Hobbes nos desafía a pensar si necesitamos un soberano global o si la cooperación puede bastar. Spoiler, aún no lo hemos resuelto. Vigilar las grietas, las divisiones internas, las ideas tóxicas y la desigualdad son bombas de tiempo. Hobbes nos urge a proteger la unidad social, algo que suena muy actual en tiempos de polarización. Por supuesto, Hobbes no es perfecto. Su visión negativa del ser humano puede ser exagerada, y su amor por el poder absoluto asusta en un mundo que valora la libertad. Pero eso es lo que hace grande a un pensador. Te sacude, te incomoda, te obliga a pensar. Elementos del Derecho es como un espejo que nos muestra lo frágiles que son nuestras sociedades y lo mucho que debemos trabajar para mantenerlas. Y con esto, amigos, cerramos nuestro resumen de Elementos del Derecho Natural y Político. Hobbes nos llevó por un viaje desde el egoísmo humano hasta la creación de un gobierno que nos salva del caos, pasando por el miedo, la razón y un soberano que no admite quejas. Sus ideas, aunque nacidas en el siglo XVII, siguen siendo un faro para entender por qué vivimos como vivimos y qué podemos hacer para no terminar en un episodio de Mad Max. Si este resumen te hizo pensar, reír o al menos cuestionar por qué sigues pagando impuestos, dale me gusta, compártelo con tus amigos y déjanos un comentario con qué idea de Hobbes te voló la cabeza o te pareció más loca. ¿Crees que somos tan egoístas como dice? ¿O que necesitamos un soberano fuerte para no matarnos entre nosotros? Cuéntanos. Y si quieres más resúmenes que mezclen filosofía, humor y un toque de drama, suscríbete a Resúmenes de Libros y activa la campanita para no perderte ni un video. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Hasta el próximo libro. Cuídense, sigan pensando y no se metan en un estado de naturaleza sin un buen plan de escape. Namaste.